Hola chicos, buenas tardes. Bueno, nos reencontramos en una nueva clase para cuarto año de Ciencias Naturales de Historia y nos reencontramos para eh, establecer ya cuál va a ser el primer tema formal, digamos, de la planificación de este año, el primer tema concreto con el que vamos a comenzar a trabajar. Eh, La actividad, ustedes van a ver que está relacionada con esta explicación que yo les estoy dando, con esta introducción que les estoy dando a este proceso que vamos a ver, va a tener el paso previo que tiene que ver con lo anterior, con lo que ustedes terminaron de ver el año pasado, que es la época de Rosas. ¿Sí? Ahí ustedes van a tener que volcar un breve resumen que yo les voy a armar para tener el tema previo a lo que nosotros vamos a ver formalmente a partir de esta clase. Nosotros como punto de partida para los temas de historia de cuarto año vamos a tomar la batalla de Caseros. La batalla de Caseros significa la caída de Juan Manuel de Rosas en el poder en la gobernación de Buenos Aires. La batalla de Caseros se produce en 1852. El artífice de esta batalla es el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, que era uno de los hombres más ricos del país en ese momento y tenía su poder económico sustentado en más de 70 empresas que él poseía en la región del litoral, exactamente en la provincia de Entre Ríos. Él era gobernador de esa provincia, como dijimos. Urquiza había concentrado muchísimo poder y era uno de los hombres que más firmemente podía llegar a cuestionar la cuestión portuaria que caracterizaba la historia argentina desde 1810. ¿Qué es esta cuestión portuaria? Bueno, la posesión por parte de Buenos Aires de todos los ingresos económicos que generaba justamente el puerto de Buenos Aires. Ante esta desventajosa situación que yo ya les describí en la clase anterior, Urquiza reacciona y durante el periodo en el que él se mantenga en el poder como presidente, hasta 1860, va a haber varios episodios en los que va a haber varios intentos para justamente nacionalizar el puerto de Buenos Aires. ¿Cómo se inicia este enfrentamiento con Rosas? Urquiza da a conocer su pronunciamiento, da a conocer un escrito y lo difunde en toda la región del litoral, en todo el territorio, un escrito en el que se opone a la política de Rosas y en el que declara que la provincia de Entre Ríos quiere asumir su propio manejo de las relaciones exteriores. Básicamente este pronunciamiento establece cuestionar el poder de Rosas y quitarlo del poder. Como ustedes habrán estudiado el año pasado, Rosas se mantenía en el poder presentando la renuncia a su cargo durante cada año en el que se iniciaba un año ejecutivo o legislativo. Es decir, todos los años Rosas presentaba la renuncia, nunca se la aceptaron. ¿Sí? Hay historiadores que van a decir que era el hombre más poderoso del país, era el hombre que era capaz de sostener al territorio en ese momento, y otros van a decir que él sabía que lo iban a elegir porque eran todos chupamedias de Rosas, entonces por supuesto no le iban a aceptar la renuncia. Como sea, Rosas se mantuvo en el poder prácticamente a pesar de la interrupción entre 1832 y 1835, entre 1829 y 1852. ¿Qué hace Urquiza luego del pronunciamiento? Luego del pronunciamiento recibe la respuesta de Rosas de que de ninguna manera le va a renunciar y entonces se produce un enfrentamiento en la batalla de Caseros entre el ejército rosista y las tropas que Urquiza había nucleado, que por un lado estaban compuestas por las fuerzas de Entre Ríos y por otro lado había logrado la alianza con tropas de Brasil y tropas del Uruguay. Por supuesto que no eran no eran todas las líneas políticas del Uruguay las que habían apoyado a Rosas. Considerando esta cuestión, es que se enfrentan en la batalla de Caseros, que fue una batalla muy cortita. Algunos historiadores
o mejor dicho, los historiadores que señalan o que describen la batalla, no hablan de más que un movimiento de tropas, un movimiento inicial de tropas que duró algunos minutos, muy poquitos minutos, y luego de los cuales Rosas ordena la retirada de sus tropas. Más tarde el propio Rosas va a decir que quería evitar un derramamiento de sangre de muchos compatriotas, de muchos gauchos que le eran absolutamente fieles, y había ordenado el fin de la batalla. Rosas se exilia, Rosas se va a la ciudad inglesa de Southampton y sobrevive allí hasta su muerte en 1877. Se le confiscan todos los bienes, incluso la casona de Palermo, donde se van a reunir posteriormente los gobernadores para establecer las primeras disposiciones que ordenaran la salida de Rosas y ordenaran cómo iba a seguir organizado el territorio a partir de ese momento. ¿Qué dice la historia que comienza en 1852? La organización nacional, el proceso de la organización nacional, ¿sí? Con un primer paso que se da con el protocolo de Palermo, en el que se designa a Urquiza como comandante en jefe de las fuerzas federales y del territorio. Se establece en ese protocolo, en esa reunión en la casona de Rosa de Palermo, se establece que Urquiza también asumirá la gobernación de Entre Ríos y posteriormente, de Buenos Aires, y más tarde se convocaría a un congreso en la ciudad de San Nicolás al año siguiente. Un congreso que iba a tener la particularidad del Congreso de San Nicolás, que se va a llegar a un acuerdo en el cual se va a establecer a Urquiza como director provisorio de la que se va a llamar Confederación Argentina, ¿sí? ¿A qué le vamos a llamar Confederación Argentina? Le vamos a llamar Confederación Argentina a la unión por primera vez, ¿sí? Por primera vez desde los sucesos de la Revolución de Mayo, a la reunión de todas las provincias en un único territorio con una única autoridad presidencial, ¿sí? Eso va a ser la Confederación Argentina. Entonces va a ser esta unión de 14 provincias, este territorio integrado por 14 provincias, menos Buenos Aires. Buenos Aires no adhiere a este acuerdo, justamente ¿por qué? Y porque veía que los intereses portuarios corrían peligro, ¿sí? Los intereses económicos por el dominio del puerto, esos que generaron grandísimas fortunas en Buenos Aires y que formaron lo que la historia llama la oligarquía porteña o la oligarquía de Buenos Aires, habían generado desde antes de la Revolución de Mayo, como habíamos visto desde la formación de estas fortunas a partir del Virreinato del Río de la Plata. Entonces Buenos Aires, a pesar de que puso como argumento para no estar de acuerdo con los términos del Acuerdo de San Nicolás, que en realidad no todas las provincias tenían que tener la misma cantidad de diputados en representación por la importancia que tenía cada una de ellas, en realidad siempre detrás de estas cuestiones, detrás de estas excusas, detrás de estos argumentos, escondía este miedo a perder los privilegios económicos que tenía dentro del territorio. El puerto era la principal fuente de fortuna que generaba el territorio argentino en ese momento. La recaudación de la aduana por la entrada y salida de mercaderías era un impuesto importantísimo y que justamente genera esta histórica, ¿no?, diferencia socioeconómica que existe entre Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, y todo el resto del territorio argentino. Bien, el Acuerdo de San Nicolás tiene otra importancia fundamental y que es la de designar el Pacto Federal como Carta Magna de la Nación, como el documento firmado en 1831 por las provincias del Litoral y Buenos Aires, en esa alianza que se produjo cuando Rosas asumió el poder, tomar el Pacto Federal como la Carta Magna, como el documento más importante a tener en cuenta para la redacción de una futura Constitución Nacional, que el Acuerdo de San Nicolás convoca, ¿sí?, para
que fuera redactada al año siguiente en la provincia de Santa Fe. El Congreso de Santa Fe, entonces, el 1 de mayo de 1853 va a redactar, va a poner en vigencia la Constitución Nacional, que es la carta originaria de la Constitución Nacional que hoy se utiliza, ¿sí? La Constitución Nacional nuestra tiene origen ahí. Por supuesto que hubo reformas, incluso en este periodo, en el que se establecen estos primeros esbozos de república que nosotros estamos estudiando, va a haber reformas en las que se va a notar que la Confederación Argentina, a través de Urquiza y a través de sus gestiones, le va a permitir a Buenos Aires, ¿sí?, hacer reformas a la Constitución con tal de reincorporarse, o con tal de incorporarse, mejor dicho, porque no lo había hecho nunca, a la Confederación Argentina y formar parte de ella. ¿Qué muestra esto? Bueno, muestra un síntoma de debilidad que va a ser el motivo por el cual la Confederación Argentina caiga, y que es que sin Buenos Aires, ¿sí?, la Confederación Argentina económicamente era evidentemente inviable, no podía desarrollarse y no podía llegar a tener éxito justamente por su debilidad económica. Necesitaba de Buenos Aires para hacerse fuerte económicamente. Bueno, esta es la primera parte del video. Después cortamos acá y en la segunda parte continuamos con los sucesos posteriores a la Constitución Nacional.